buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio que nos brinda Cambio de Michoacán para platicar sobre temas interesantes para el Estado. No se olviden también de seguirnos, que estamos en vivo en Cambio Multimedia, en nuestra página de cambiodemichoacán.com.mx, y estamos también en todas las redes sociales y estamos en YouTube. Pues estamos en varios espacios para que puedan saber de lo que estamos platicando y toda la información que se está generando día a día. Entonces, pues, hay que pues, platicar de todo lo que tiene el periódico. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada, una especialista, conocedora de todos los temas de la mujer. Ella es la licenciada Circe López. Ella es la directora de Humanas Sin Violencia. Ellas han estado trabajando mucho, han estado investigando acerca de todos los temas relacionados con la mujer, la violencia, migración, causas, varios temas que yo quisiera dejarle a ella para que nos platicara. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema muy sensible, que es este desplazamiento de las mujeres a causa de la violencia, todo lo que implica, todo lo que hay detrás de todo esto, y que es un tema que se ha manejado, que creo es un tema muy importante, pero que se ha manejado, se ha tocado, que ustedes lo han estado tocando mucho y han estado tocando puertas, porque hay mucho que hacer, hay muchas cosas que están pendientes por hacer ahí, y eso es pues justamente todas las cosas que queremos platicar el día de hoy contigo, Circe. Te damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues muchas gracias por el espacio. A nosotras nos interesa mucho el compromiso, y además queremos destacar el compromiso que el periódico Cambio de Michoacán, en todas sus modalidades ahora, que es bastante importante e interesante, nos permite tener un espacio como ciudadanía, como sociedad civil, fundamentalmente en este tema que sí nos preocupa mucho, porque bueno, me gustaría empezar señalando que lo que yo voy a decir no es algo que a lo mejor nadie sepa. Nosotros hablamos de 3 circunstancias en las que nos hemos encontrado que ya nos dictaminan o nos dicen que hay una situación que debe de ser atendida, y también quiero señalar que nosotras hacemos un trabajo que tiene que ver con la teoría, la práctica y el impulso de políticas públicas. Es decir, nosotros no podríamos decir nada como organización social civil si no está fundamentado en base o con base en nuestra experiencia. Fundamentalmente, y me quiero referir que hay una serie de instrumentos internacionales que hablan sobre la situación de la violencia contra las mujeres, una en especial que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW por sus siglas en inglés, pero que hace algunos años, me parece ser que en el 2006 hizo una recomendación especial que se llama Recomendación número 19, con respecto a la violencia contra las mujeres, y tiene que ver con todas las modalidades de violencia contra las mujeres, y una de ellas es justamente la importancia de las mujeres cuando se encuentran en conflictos armados o conflictos tipo situaciones de guerra, ¿no? Y a mí me parece que a lo mejor nosotros lo que queremos señalar enfáticamente es que el hecho de que se hable de la violencia contra las mujeres no necesariamente está implicando una crítica hacia el gobierno. Quiero ser muy enfática en esto porque hemos venido observando en otros estados la molestia de sus autoridades cuando se toca el tema de la violencia contra las mujeres, y que muchos estados con los que nosotros hemos estado teniendo relación tienen una situación similar a la de Michoacán. El narco ocupando o generando unas situaciones de conflicto, lo que provoca es la movilidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, para someter a una sociedad, a un pueblo, a una comunidad, lo que primero intervienen o atacan son a las mujeres. Las atacan sexualmente porque siempre se han considerado que son la forma de someter a una sociedad. Entonces, no es ¿Mujeres solas o mujeres? No, mujeres aún con pareja, en familias, y fundamentalmente de comunidades. ¿Por qué? Porque en las comunidades, bueno, nosotros lo asociamos a un factor que es la migración,
porque pensamos que la migración es un fenómeno que no tendría que analizarse o verse únicamente como un asunto que tiene que ver con las remesas. El análisis de la migración interestatal e intermunicipal es mucho más amplio, y en esa amplitud está el tema de las mujeres desplazadas, que migran no porque quieran, sino porque tienen que poner a salvo su vida, sus cuerpos, sus familias, a sus hijas. Y nosotros desde alrededor del 2009, 2010 hemos empezado a observar una movilidad de mujeres que se va de ciertos municipios porque sus hijas empezaron a ser atacadas, agredidas o acechadas o acosadas o violentadas o violadas por personas que están dentro de un sistema que es el narcotráfico, ¿no? Y justamente hay esta situación porque no hay no cuentan con con mecanismos o no conocen los mecanismos para denunciar. También otra, ¿cómo denuncian? Si no tienen la seguridad de ser protegidas. Entonces, para esto nosotros hemos venido señalando que es necesario que haya un protocolo. Hay un protocolo a nivel internacional para personas refugiadas y me parece que es el que hay que utilizar en esta situación, porque a final de cuentas esas mujeres que están desplazadas por estas situaciones, principalmente de conflictos con el narcotráfico y el ejército o la Policía Federal o los cuerpos policíacos, siempre se piensa en una intervención para tener control sobre la situación del narcotráfico, pero nunca hay una estrategia dirigida hacia las mujeres. Entonces nosotros lo que hacia pedimos, la población. Así es, o sea, necesita haber mecanismos de protección y de prevención para que estos grupos que se han considerado vulnerados, principalmente las mujeres, las niñas, porque hay comunidades a las que nosotros hemos llegado donde son puras mujeres solas, muchas de ellas dedicadas a ser jornaleras agrícolas. Entonces, ellas ya venían desplazadas. En algún municipio en especial que nosotros tuvimos un trabajo, que fue el municipio de Aguililla, ellas ya venían siendo jornaleras agrícolas que se desplazan por movilidad laboral y que se quedaron a vivir, por así decirlo, en el municipio de Aguililla, y a su vez ellas ahí, algunas de ellas han tenido que salir de ahí por la inseguridad que se tiene. Porque cuando el narco se repliega justamente en las zonas en donde están pues el corte del limón, ¿no? O de los cítricos, entonces ellas no pueden salir de ahí y pues ven mucho más vulnerabilizada su situación, porque no pueden entrar a trabajar o no se les paga o son utilizadas por el narco, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos o se les piensa que están encubriendo a los narcotraficantes. Entonces las mujeres a final de cuentas están ahí solas y no hay un mecanismo de intervención, que proteja a las mujeres y a las niñas. Y no solamente eso nos preocupa, hemos venido observando un incremento de embarazos en mujeres adolescentes menores de 12 años. Es decir, nosotros sí hemos encontrado a mujeres que han sido, no te lo dicen exactamente, pero nosotros por el trabajo que realizamos hemos llegado a observar que pues hay mecanismos de violación, incesto, de abuso sexual. Y lo que vemos es que nos llama la atención que de por sí una menor de 18 años está embarazada. ¿Sí? Pero mucho más que sea una menor de 12 años. Entonces, esta situación nos preocupa y nosotros hemos venido observando con cierta periodicidad que de repente los datos que tienen que ver con las menores embarazadas de 15 años ya no son accesibles esos datos. Y nos preocupa porque justamente habla de una situación de violencia y una situación en donde no hay mecanismos de protección, de prevención y de denuncia que estén actuando cuando son estos casos que son emergentes y que son situaciones muy particulares que tienen que instrumentar los 3 niveles de gobierno. Y ustedes han visto que a partir de que ustedes han detectado esto, me decías Circe, desde el 2009, que están, pues seguramente han de haber empezado antes, esto ha ido en aumento, esto ha ido creciendo, esta situación que están viviendo las mujeres. Tú me comentaste que había ya ciertos municipios en donde han detectado que se ha visto más movilidad y lo han estado también pues denunciando en cierta forma, ¿no? En los diferentes espacios, en los diferentes foros. ¿Ha habido alguna... ¿Qué ha pasado desde ese entonces para acá? Mira, esto que tú nos preguntas es muy importante porque es a lo que me refiero.
Justamente lo que nosotros estamos queriendo poner en la mesa de la reflexión y del debate para construir junto con el gobierno, porque el gobierno no manda solo, es mandatado por la ciudadanía. Claro. Y tiene que haber una correlación de trabajo. Nosotros queremos esa correlación de trabajo, exigimos que haya una correlación de trabajo, porque es fundamental lo siguiente. Nosotras hemos estado trabajando también al oriente del estado y ya habíamos observado alrededor de el 2003 o 2004 esta situación, pero nosotros no somos una institución, no contamos con los recursos como para que se obligue a los municipios como al estado a tener una no observación. Una institución pública, claro, pero sí y no tenemos los recursos, solo sabemos de estas experiencias que son muy particulares por nuestro trabajo y que hemos ido descubriendo. Pero creo que es importante que se analice. Creo que hay personas muy expertas en diferentes colegios, en la Universidad Michoacana, en diferentes universidades, que podrían apoyar en este trabajo. Porque es necesario que contemos qué está pasando con la movilidad social. Sabemos qué implicaciones tiene. Porque una política pública de planeación en un estado, como lo que tenemos, que es para el desarrollo humano y social, y incluso económico, tiene que haber una visión de las cuestiones de población. Y lo que por eso queremos nosotras es colaborar, trabajar y que haya una inversión de recursos para que se pueda implementar mecanismos que permitan que los desplazamientos de las mujeres, al desplazar a la población, no hay espacios vacíos, sino son ocupados inmediatamente por estos grupos que son del narcotráfico, y eso nos preocupa. ¿Y qué pasa? ¿Qué implicación tiene directamente cuando se está viendo este desplazamiento de mujeres a causa de problemas relacionados con el narcotráfico? ¿Qué implicación tiene? Son durísimas porque hay, justamente el narcotráfico tiene dos elementos fundamentales por los cuales se sostiene. Uno, que es la venta de armas, las drogas y la producción o consumo de drogas, y la otra tiene que ver justamente que cuando se ve atacado y que no puede operar con estos dos mecanismos, son las mujeres las que están en medio, y hablamos de un asunto de trata de mujeres. ¿Sí? Entonces son las mujeres las que están ahí, venta, prostitución, explotación sexual o laboral de las mujeres. Y estamos hablando de las mujeres que son menores de 12 años hasta en una edad productiva y reproductiva. No estamos hablando de que porque a lo mejor sean adultas mayores, no estamos hablando de que todas las mujeres en cualquier etapa de su edad se ven vulneradas, una porque las venden, otras porque no les queda otra más que trabajar o meterse en esa cuestión, son condicionadas a meterse en las cuestiones. Si no ayudas, si no apoyas, pues no te dejamos hacer esto, así que ayúdanos primero con esta llamada protección. Así es. Y entonces sí, esto que tú dices, nosotros lo hemos venido observando porque justamente el narcotráfico lo que ha hecho es suplir pues la autoridad, y entonces pues se legitima la impunidad, la corrupción, y todo esto hace un conjunto de elementos que agrava la situación con las mujeres. Pues nosotros sabemos de las mujeres también de Cherán, y en Cherán estuvimos muy de cerca porque hemos ido conociendo por nuestro trabajo y nuestra cercanía con algunas comunidades que también mujeres, por el conflicto de los levantamientos y los secuestros del narcotráfico asociado a los talamontes, las mujeres tuvieron que ser desplazadas. Y muchos, o las familias completas, incluso con sus parejas, tuvieron que huir, o se quedaron las parejas y se tuvieron que ir las mujeres con sus hijos. Para evitar violaciones y evitar cualquier tipo de... La muerte, ¿no? Entonces, es así como ya es un asunto ya muy grave que ha ido en escalada. ¿Y esas mujeres qué hacen cuando se desplazan? Nada, están en una... a mí me parece muy importante tu pregunta, y qué bueno que me lo dices porque luego se me suele olvidar. Hay una situación que parece, las mujeres, si están en una situación de desigualdad, se van con sus desigualdades a otro lado, pero sí se agrava la pobreza. Entonces yo estoy segura que esta situación ha generado una serie de repercusiones. El desplazamiento de mujeres por violencia, conflictos y por el narcotráfico ha generado el empobrecimiento de las mujeres. Yo creo que hay un incremento, estoy segura que debe haber un incremento en la pobreza que viven las mujeres, porque las mujeres regularmente son las jefas de familia, ¿sí? Entonces, si hay mujeres que vivían
de la pizca o de la corte, de ser jornaleras, del limón, de los cítricos, o están dedicadas en esas áreas, cuando son desplazadas, ¿a qué se pueden dedicar? Al trabajo doméstico, al bar, a trabajar en una cantina. Entonces, sus opciones se reducen. Regularmente son mujeres analfabetas. Y cuando salen de sus espacios, de sus tierritas, que más o menos podían, o lo que se podía sembrar o poder trabajar tantito, cuidar animalitos, los dejan o se van y los en condiciones todavía más claro, más difíciles, más ¿no? Paupérrimas, y se van con esa desigualdad. Entonces su desigualdad y su pobreza se agrava. Una, por la movilidad, porque no son dueñas de la tierra, justamente. Es decir, aquellas personas que todavía ponen en duda que las mujeres sean, vivamos en una situación de desigualdad, esa es una de las desigualdades más crueles. Todo esto ustedes lo han detectado por esta observación, por un observatorio que ustedes han llamado. ¿Cómo lo están trabajando esto? ¿Cómo han detectado esto y en qué espacios, Circe? Mira, nosotros tenemos un observatorio de violencia social y de género que nos fue financiado por el Indesol el año pasado. Y nosotras, desafortunadamente, sostener un observatorio es bastante caro, pero nosotras sí hacemos un ejercicio de monitoreo y nos parece que es muy importante destacar los mecanismos que nos han ayudado. Una ha sido que nosotras a través del ITAIMICH hemos logrado acceder a datos estadísticos de las instituciones y las pedimos y las solicitamos, y si no nos dan la información, nos ha ayudado mucho en conformarnos y nos permite acceder a esa información. Pero también tenemos una buena relación con algunas instituciones. Por ejemplo, tenemos una excelente relación con la Secretaría de la Mujer, que a mí me parece que ella ha estado muy interesada y muy abierta siempre a nuestras aportaciones, por así decirlo, incluso hasta decir lo que no nos parece, y a mí me parece que esa tendría que ser una relación constructiva. Esos son los mecanismos, y también por nuestra experiencia en los proyectos y los trabajos que realizamos. Eso nos ayuda bastante. Entonces, por eso te decía, conocemos la experiencia de Ocampo, de Zitácuaro, conocemos la experiencia de en Morelia, incluso hicimos un trabajo de una encuesta y encontramos en algunas colonias gente que venía siendo desplazada de Veracruz, de Tamaulipas, de Jalisco, que se había venido a meter a hacer una vida a Michoacán, porque y ahorita está así como, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, estas son situaciones que a mí me parece que tendría que ser una alerta nacional. Te pregunto porque lo que ustedes están generando, estos datos que están manejando, pues son datos fidedignos por este observatorio, porque ustedes están haciendo un trabajo de campo donde están recogiendo la opinión, donde están recogiendo el sentir, y están haciendo todo un trabajo, no te quiero preguntar todo el trabajo metódico, pero la información que está resultando de esto es información que tiene que llegar a ser una propuesta. Ustedes ya están trabajando con la Secretaría de la Mujer o con diferentes instancias, pero ¿qué está haciendo falta? ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué hace falta para atacar? A pesar de todos los problemas que tenga Michoacán o que tenga el país, las mujeres seguimos siendo un tema, un foco rojo que está ahí, y aunque digan, ay, qué trillado, ay, qué sonado, ay, las mujeres siempre, sigue siendo un problema de vulnerabilidad en este aspecto cuando se están desplazando. ¿Qué está haciendo falta, Circe? ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde hay que seguir picando para ir concluyendo? Y yo creo que inmediatamente me parece ser que habría que tener una reunión. Primero, que el gobierno de Michoacán acepte que tiene una situación, además de tantos problemas que tenemos. De verdad es una situación bastante crítica la que tenemos en este momento. Las instancias correspondientes. Tendría que sentarse Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Mujer encabezando esa, y Secretaría de Gobierno, fundamentalmente porque lo que se trata es de que se instrumente o se construya, en caso de que no lo haya, un protocolo de atención a mujeres por situaciones de violencia, por conflictos con el narcotráfico, por desplazamientos en este sentido, para que justamente haya una serie de protocolos que se desarrollen y no tengamos que estar esperando que, bueno, ¿a quién le toca, no? También tendría que estar la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF. Le toca a varias instancias. Es un asunto multifactorial, multidisciplinario y multimodal,
¿Por qué? Porque justamente tendrían que converger todas estas funciones de un gobierno para tener un protocolo y mecanismos que puedan ser implementados para defender un derecho fundamental que es la vida de las mujeres, ¿no? ¿Tú crees que ya se está atendiendo? Yo creo que no. A mí me parece que no se ha atendido por una cuestión, porque me parece que el gobierno también está rebasado. Son situaciones que van surgiendo emergentemente. Pero a mí me parece que lo fundamental es que por eso está la ciudadanía. Estamos nosotros, las organizaciones, que podemos entrar en colaboración, pero también quiero que quede algo muy claro. Las organizaciones sociales civiles no somos asistencialistas. Nosotros no tenemos un patronato, hay diferentes tipos, pero nosotros que nos dedicamos a esto requerimos de un financiamiento para hacer ese trabajo. Nosotros podemos colaborar, apoyar, seguir diagnosticando, justamente poner las bases, fundamentarlos, incluso hasta discutirlo, incluso hasta debatirlo o refutarlo o decir no es cierto. Lo que queremos es que se discuta y que sea un tema en la agenda de nuestro gobierno, porque o sea, yo creo que este gobierno que está en turno gobierna para todos y todas, hayamos querido o no lo hayamos querido. El asunto es que como la ciudadanía vamos generando una serie de mecanismos y construyendo una serie de alternativas que permitan tener justamente el goce de la gobernabilidad. Y nosotros también me parece que los conflictos armados y los desplazamientos de las mujeres es porque hay una ausencia de gobernabilidad en los municipios que no puede tolerar el gobierno estatal, ni mucho menos el gobierno federal. Así es, muy, muy claro, como tú lo dices, muy contundente. Esperemos que las instancias correspondientes, que esperemos nos escuchen o nos oigan, está ya el trabajo, están, como tú bien lo dices, ustedes están planteando alternativas, están planteándose las posibles soluciones o el camino por donde hay que empezar a trabajar para atender estos asuntos. Y yo creo que Michoacán tiene las instancias correspondientes para empezar a hacer esto o para darle continuidad al trabajo que ustedes han hecho y hacerlo de manera conjunta. Porque efectivamente las organizaciones civiles, pues a veces no ha quedado que son las que están haciendo el trabajo que el gobierno debería de hacer. Y sí, porque está rebasado también, como tú bien lo dijiste. Pero hay que darle continuidad, hay que darle o iniciarlo. Entonces, me parece muy, muy importante, esperemos que el cambio en el debate tenga eco para las instancias correspondientes y no se deje, a pesar de los grandes problemas, también están estos problemitas que a lo mejor se puede decir que hay tanto problema de desempleo, falta de trabajo, falta de dinero, inseguridad por todos lados. Entonces el tema, lluvias, inundaciones, estamos con el agua hasta el cuello y salir con una situación de estas, pues no. Hay muchas situaciones, pero están las instancias correspondientes para atenderlas, ¿no, Circe? Sí, yo creo que, mira, yo soy psicóloga social, pero creo mucho en un fundamento. El hecho de reconocer un problema implica empezar a solucionarlo. Si el gobierno se cierra, no se va a solucionar. Y yo creo que algo de lo que ya estamos hartos la ciudadanía es que pareciera que todo el tiempo está negando algo que es una realidad para todos y todas. Creo que es importante que el gobierno empiece a tener esta posición de flexibilidad y que diga, pues sí es cierto, está pasando esto, pero a lo mejor que responda, a lo mejor yo no sé, ¿no? Igual yo no sé si realmente está instrumentando algún programa o algo, pero de eso se trata, que construyamos, que sepamos, y si lo sabemos, pues sentarnos a evaluar el impacto y decir, mira, a ver, estas mujeres ya fueron atendidas, estos grupos de niñas, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los embarazos? ¿Qué pasa con las violaciones? ¿Dónde está la Procuraduría, el Ministerio Público, etcétera? El apoyo, cursos de capacitación, atención, talleres, etcétera. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, así siempre nos come el espacio, pero yo creo que vamos por ahí a ver buscar el espacio para poder platicar también con alguien de la Secretaría de la Mujer, con alguien de alguna instancia correspondiente que tenga que ver con el tema y sentarnos y ver qué se está haciendo y qué se puede hacer en el sentido de caminar y de poder trabajar. Yo te agradezco muchísimo, Circe. No, tus palabras son muy claras, muy contundentes y les agradezco mucho a todos los que nos están viendo. No se olviden de seguirnos en Cambio de Michoacán en .com.mx y en todas las redes sociales, en YouTube, ahí está la información minuto a minuto.
Muchas gracias, y Circe, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.